Muchísimas gracias, qué bendición compartir con ustedes, mujeres de propósito. Gracias por acompañarnos cada transmisión. Hemos venido con una serie de mucha palabra, una serie que nos ha mostrado a Jesús a través del Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento y hemos aprendido acerca de los evangelios. La clase anterior o la sesión anterior hablábamos acerca de la primera parte hasta el capítulo 14, hasta el capítulo 13 de Mateo, toda esa primera parte que nos muestra a Jesús primero como una continuación del cumplimiento del Antiguo Testamento. Asimismo, vemos a Jesús cómo lo equiparan o hacen una analogía, Mateo, con todo lo que pasó Moisés en el desierto y todo lo que ahora viene a representar Jesús como ese nuevo pacto, como esa la nueva persona a través de la cual Dios trae la salvación. Vemos también a Jesús en cuatro partes, en cinco partes prácticamente de los libros del capítulo 4 al 7, que es la primera parte en donde Él enseña como maestro todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Luego del capítulo 8 al capítulo 10 lo vemos como cómo no solo le enseña con palabras, sino que ahora con hechos, con milagros, con señales, con prodigios, el poder del reino de los cielos aplicado a la vida. Y cómo del capítulo 11 al 13 vemos esa parte en donde Jesús viene a mostrar ese lado que podemos encontrar todo creyente en nuestras vidas, y es que vamos a tener respuestas positivas, vamos a tener también respuestas neutrales en nuestra vida, pero vamos a tener también oposición o respuestas negativas a nuestra vida. Y Jesús nos enseña cómo manejar incluso la oposición, cómo manejar esas personas que se levantan en contra de Él. Vamos a ver la segunda parte hoy, a partir del capítulo 14 para terminar con el capítulo 28. Este lado de la palabra de Dios que nos muestra no solamente las personas que convivieron con Jesús, sino que el diálogo de Jesús, la respuesta de Él a cada interrogante, a cada situación. Vemos a Jesús de una manera más cercana, ya no solo como una palabra profética, sino que ahora como un cumplimiento. Y me encanta esta parte de Mateo porque a partir del capítulo 14 vemos cómo Jesús sigue sanando, cómo Jesús sigue creciendo en fama, sigue creciendo en seguidores, sigue creciendo de una manera que viene a levantar su ministerio con señales, con prodigios, con milagros. Y sucede también que aparte de seguir sanando, provee alimentación, provee alimento, y se da dos veces en Mateo, dos ocasiones en las que Jesús multiplica los alimentos y provee a las personas. Una primera parte cuando es con los judíos y una segunda con un grupo de no judíos. Pero en ambas lo que quiere mostrarnos es siempre ese lado parecido a lo que se vivió en el Antiguo Testamento con Moisés, que también en medio del desierto proveía de alimento. Dios a través de Moisés provee lo que es el pan, el maná y ese alimento que viene de Dios. Y esto precisamente Jesús también lo muestra en dos ocasiones, una con 5,000 personas, otro con 4,000 personas, en donde se multiplica lo que tienes en la mano. Dios enseña cómo cuando confiamos en Dios, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro hacedor, y damos gracias por lo poco quizás que tú consideras humanamente que tenemos, quizás 5 peces, quizás 7 peces, tantos pescados, tantos panes, quizás a nuestro parecer es poco, pero Dios con ese poco puede hacer mucho. ¿Y cómo es que viene a darle de comer a estas personas? Estas personas vienen a ser sanas, a ser salvas, a buscar de Jesús. Dice la palabra que lo buscaban y lo encontraron, y entonces pasaban mucho tiempo con Él. Él les enseñaba muchas cosas del reino de los cielos, sanaba a todo aquel enfermo que se le acercaba y también proveía. Así que nosotros aprendemos acerca de este primer momento, de esta segunda parte de Mateo, cómo Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro sanador y nuestro proveedor. Y Él dice, ustedes
pueden darles de comer, le dice a sus discípulos. Y una segunda vez lo vuelve a mostrar. Dice, ¿acaso no han aprendido que dando gracias podemos proveerle a estas personas? Y vemos entonces también en este momento, en esta parte del capítulo 14 al 20, cómo se levantan los fariseos, los maestros de la ley, y vienen a crear, ellos esperaban o tenían una expectativa del Mesías. Ellos tenían una idea de lo que era el Mesías basado en el Salmo 2, basado en Daniel 2 y en muchos pasajes de la Biblia, pero específicamente se visualizaban o tenían la expectativa de un Salvador que viniera con armas, con ejércitos, a derrotar a todo el reino romano, a todo ese poderío que en ese momento los tenía en esclavitud o estaba en dominio. Y ellos tenían la expectativa que venía con armas, con flechas y venía a derrotar de esta manera a un reino natural. Pero nos deja claro que ese victorioso que derrotaba a los paganos realmente era una expectativa muy distante a lo que Jesús venía a mostrar. Jesús venía a mostrar una nueva forma de salvación. Venía a presentarnos un nuevo reino, un reino diferente al humano, diferente a cualquier cosa que se pudieran imaginar. Jesús, por lo tanto, para los fariseos era considerado como un falso maestro, un falso profeta. Y entonces declaraban que él era un blasfemo, que blasfemaba incluso. Y entonces para los saduceos, para los fariseos, era insultante lo que Jesús hacía, porque Jesús presentaba algo que ellos no podían comprender, no se imaginaban que realmente el Mesías fuera de esa manera. Luego vamos al capítulo, antes de pasar al capítulo 16, quiero hablar acerca de ese momento en el capítulo 14, verso 22. Creo que quiero resaltar este momento bien importante cuando Jesús camina sobre el mar. Y por supuesto, como ya sabemos, también Pedro logra hacerlo por unos momentos. Pero quiero resaltar varios puntos de este capítulo. Lo primero que quiero resaltar es que hay un poder en la oración cuando oramos, y Jesús lo practicaba siempre. Y aquí nos lo deja plasmado Mateo en el capítulo 14, verso 23. Despedida la multitud, esa multitud de la que hablábamos, despedida la multitud, subió al monte a orar. Eso de despedida a la multitud, Jesús dice, tengo que hacer algo sumamente importante. Ya cumplí el propósito, ya vine a salvar, vine a enseñar, vine a sanar, ya les dimos de comer, les proveímos, pero hay algo que tengo que hacer que es sumamente importante y es que hay que subir de nivel, subiendo al monte de la oración. El monte de la oración debe ser para nosotros algo indispensable, debe de ser, puede faltarnos cualquier otra cosa, pero menos el monte de la oración y de la adoración. Este poder ejecutado en Jesús venía como efecto, por supuesto, Él es Dios, pero él en su traje de humano venía a ejercitarse en la oración, venía a buscar la presencia del Padre en la oración, venía a llenarse después de vaciarse en las multitudes, en la fama, en los que lo perseguían, en los que lo llegaban a ver, a buscar para, para recibir algo de Jesús. Él venía ahora a llenarse en el monte de la oración. Cuán importante es para nosotros que sigamos siendo mujeres de propósito, que están en el monte de la oración, que seguimos buscando la presencia del Padre, la presencia del Hijo y del Espíritu Santo en el monte de la oración. Allí es donde nos llenamos. Allí es donde se ejecutan
esos propósitos de Dios para nosotros, esos planes de Dios. Ahí es donde se entregan las llaves, ahí es donde se entrega el poder, ahí es donde se abren los cielos, ahí es donde el Señor bendice tu casa, ahí es en ese lugar secreto, en ese monte de oración. Ojo acá porque el monte representa altitud. Dios es un Dios de alturas. Dios es un Dios que llena las alturas. Y ese es de subir al monte de oración. No es literalmente que tú vayas a subir siempre a una montaña en oración, sino que esto lo que evidencia es que necesitamos entrar a un momento de un nivel espiritual más alto, más que pedir salvación, más que pedir sanidad, más que pedir provisión para nuestra casa. Ese momento de oración con el Padre es clave para nuestras vidas. Si Jesús, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, el Cordero, el Mesías, el Salvador del mundo, buscaba la presencia del Padre, buscaba esa conexión espiritual con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos ir al monte de oración? Segundo punto que quiero resaltar en este momento plasmado en Mateo es, dice la palabra, que él subió a orar, verso 24, y ya la barca, los discípulos se quedaron en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Van a haber momentos en nuestra vida que vamos a encontrar vientos contrarios. Van a haber momentos en la vida que nos van a hacer tambalear la barca, que van a haber momentos en que nos vamos a encontrar con dificultad, con tormenta, con viento, con fuerzas externas que vienen a llenarnos de miedo. Los discípulos se llenaron de miedo, dice la palabra. Pedro se impactó de lo que estaba viendo en las aguas, en el viento, en el mar. Y él se llenó de miedo, dice la palabra, al ver todo eso. Hay momentos en nuestra vida que al enfrentar una turbulencia, al enfrentar una adversidad, nos vamos a llenar de miedo. Pero ojo acá, porque esto está controlado si el Señor está conectado con nosotros y nosotros nos conectamos al Espíritu Santo. Dice la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hay momentos de turbulencia en la que no nos toca caminar debajo de la turbulencia, no, vino sobre el mar. Jesús estaba arriba. Desde arriba, a veces es momento de subir, a veces es momento de que está la turbulencia, pero tenemos que elevarnos un poco más para poder tener la perspectiva desde arriba. Desde arriba las cosas se ven mejor. Desde arriba la perspectiva cambia. Desde arriba allí está la presencia de Dios y Él permite tener una visión más clara de lo que está sucediendo. A veces estamos en la turbulencia y estamos allí en medio de la tormenta. No podemos pararnos, no sabemos qué hacer, estamos confundidas, pero no buscamos en oración a Dios. Nuestra salida está en subir un poco más, en oración, en subir en pensamientos, en subir en revelación, en elevar un poco más nuestra fe, en ser mujeres más fuertes espiritualmente para que desde arriba podamos nosotras entender más lo que está sucediendo. Y dice la palabra, y Jesús andaba sobre el mar. A veces es necesario elevarnos. Dice la palabra que precisamente es una de las características de vuelo del águila. Cuando se encuentra con una tormenta, no desciende o no pasa la tormenta, ni tampoco pasa por abajo, ni mucho menos la atraviesa, sino que agarra más altura para pasarla por arriba. Hay momentos en que debemos de buscarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la oración. Solo allí el Señor te dará la fortaleza, te dará las llaves, te dará la revelación, te dirá qué hacer, te vestirá de su poder y serás otra mujer viendo desde arriba la turbulencia. Jesús andaba sobre el mar. Dice la palabra que Pedro lo vio y le dijo, si eres tu maestro, haz que yo también vaya. Me llama la atención porque él se atreve a decirle, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y Jesús
Nunca le dice, no, tú no estás calificado, no, tú todavía no te has bautizado, no, fíjate que a ti te faltan todavía 2 años más de andar conmigo. No, no, no. Jesús le dice, ven, 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 ven. Y le dice, me encanta esto porque entonces le dice, pero enseguida Jesús les habló, como ellos estaban temerosos, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este último pasaje quiero que volvamos a leer. Dice, ¿qué hizo Pedro? Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay momentos en que nosotros tenemos que aprender a bajarnos de nuestra barca, de nuestro ego, de de nuestro orgullo, de nuestra forma de pensar, de nuestra mente cerrada. Tenemos que bajarnos un poquito. Esto se llama humildad, esto se llama dependencia a Dios, esto le llamamos la actitud de humillación ante Dios, la actitud de quebrantamiento de Dios, ante Dios, de quebrantarme ante Él, de ser una mujer que acepta su bajeza delante de Dios y desciende de la barca. Nos toca a veces descender de nuestra barca, nos toca a veces descender de la dignidad, nos toca a veces descender del orgullo, de ese rencor y decir, no, Señor, yo cedo. Dice, quien se niegue a sí mismo, yo me niego, Señor. Quien renuncie a sí mismo, quien pierda su vida, ese la ganará. Yo pierdo mi vida, Señor, por ti. Quien descienda de la barca, dice, va a andar sobre. ¿Cómo me impacta esta palabra? Cuando yo la estaba leyendo, para darles un panorama completo de Jesús en Mateo, yo dije, yo tengo que hacer una pausa aquí porque es necesario que nosotros, las mujeres de propósito, aprendamos a bajarnos de nuestra barca para que podamos hacer que Dios nos haga caminar sobre las aguas. Si tú quieres caminar sobre la circunstancia y la adversidad y estar en un nivel más grande, te toca descender ante el Señor. Dice, para ir a Jesús tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, con un corazón sensible, con un corazón transparente, con un corazón que lo busque a Él verdaderamente, porque a Él no le agrada la hipocresía y ahorita lo vamos a ver más adelantito. Pero dice la palabra que entonces descendió y a veces nos toca descender un poquito en nuestro corazón, en nuestra altivez, para que Él pueda hacernos caminar sobre lo sobrenatural, sobre la circunstancia, sobre la enfermedad, sobre la adversidad, sobre cualquier ataque del enemigo y poder tomar autoridad. Dice la palabra que entonces había un fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo nos hace hundir. El miedo solo te paraliza. El miedo solo nos obstaculiza. Necesitamos seguir confiando en el Señor, que ya no haya miedo. El miedo siempre va a estar, pero tenemos que superarlo. Siempre va a haber un momento en el que vamos a sentir temor, pero debemos de superarlo tomados de la mano de Dios. Y dice la palabra que entonces comenzó a hundirse y dio voces, Señor, sálvame. En ese momento Jesús, mira, ¿cómo un experto marinero, un experto pescador que había estado muchas veces en el mar, que yo me imagino que era un experto nadador, porque ¿cómo va a ser pescador si no sabe nadar? Entonces, pero él al hundirse no pensó en nadar. Él se estaba ahogando en esa situación. Él sentía que moría en esa situación para un experto porque a veces el expertise se nos va con el miedo. Ya sabes la salida, pero el miedo nos paraliza y no deja ver la salida. Aunque tú seas experta, aunque ya hayamos vencido a ese gigante, lo volvemos a ver como un gigante y volvemos a tener miedo. Hoy te digo, ya no tengas más miedo. Dice la palabra, al momento Jesús extendió la mano, lo jaló así de él, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que mantenía a Pedro caminando sobre el mar? Es la fe.
Y él dice, la poca fe fue la que hizo que te hundieras. La poca fe. Cuando él estaba en la barca y dijo, haz que yo vaya, mándalo. Y le hizo, ven. Pedro ahí estaba con una fe enorme que, que hizo que descendiera de la barca y caminara sobre el mar. La fe, nuestra fe tiene que estar cada día más fuerte. ¿Y cómo se incrementa la fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Dice, la fe viene por el oír de la palabra. No te enfríes en la palabra, sigue leyendo la palabra, sigue buscando más de ella. Es inagotable, aunque ya hayas leído el libro, aunque ya hayas leído ese capítulo, vuélvelo a leer, vuelve a pedir al Señor una revelación distinta que te hable a tu corazón, vuélvelo a buscar en su palabra. Dice, la fe viene por el oír de la palabra. Cuando en esos momentos de turbulencias, de viento, de dificultad, pídele al Señor que te incremente la fe. Es un fruto del Espíritu también. El Espíritu de Dios está también allí para ayudarte a incrementar tu fe. Dice la fe, por tu poca fe fue la situación. Ojo acá porque tenemos que ser mujeres entonces con fe. Y por último cierra este pasaje diciéndote, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hay momentos en la vida que van a venir vientos solo para probar nuestra fe. Mire que solo estaba ese tiempo para probar la fe de Pedro, solo para demostrar que Jesús podía hacer ese milagro de caminar sobre las aguas, eso sobrenatural. Y entonces, media vez terminó de demostrarlo y media vez a Pedro se le probó en esta situación y se cumplió el propósito, se terminó el viento. Y es que necesitamos salir pronto de esos momentos de procesos y crecer en nuestra fe y en nuestra madurez espiritual y va a cesar y el viento cesará. Y dice la palabra, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. La adoración es sumamente importante para nosotros. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos presentes porque necesitamos ser mujeres que caminen en lo sobrenatural y que aprendan de Jesús a caminar sobre lo natural. Mujeres de oración, mujeres de fe, mujeres de palabra, mujeres que se animan y que vencen el miedo. No es que no exista, que lo vencen, que lo superan. El capítulo 15, me llama la atención porque dice lo que contamina al hombre. Quiero hacer énfasis aquí en este capítulo 15 porque, antes de pasar al 16, porque el capítulo 15 nos muestra la enseñanza de Jesús y nos enseña a distinguir entre lo que para Dios está mal y para el hombre puede llegar a ser doctrina, puede llegar a ser una tradición creada por el hombre y que tergiversa en realidad lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo se da mucho en que reglas humanas terminan alejándonos de Dios, encasillándonos en una religiosidad y no nos deja conocer al verdadero Dios y no nos deja relacionarnos libremente con el Señor y conocer realmente la razón de ser de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, y a veces lo confundimos? Y este es el pasaje muy importante para que podamos aprender a distinguir. Dice la palabra en el capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen el pan. Escandalizados los escribas y fariseos. Ojo acá que las personas que están hablando no son cualquier persona, son personas conocedoras de la palabra de Dios, preparados en la ley, en la Torá, conocedores, religiosos, líderes, personas de las cuales todo lo que dice, pues se supone que tiene un sustento, se supone que debemos de prestar mucho oído a lo que ellos dicen porque son personas muy preparadas. Y ellos se acercan a Jesús como un reclamo de que sus discípulos no estaban cumpliendo con, ellos mismos lo llamaron,
tradición de los ancianos, o sea, con lo impuesto por el hombre, con reglas impuestas por el hombre. Y le dice, quebrantan así las tradiciones de los ancianos. Vamos a ver qué responde Jesús a esto. Respondiendo él en el verso 3, dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mira, pues, aquí los eruditos de la palabra de Dios estaban poniendo una tradición por encima de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y estaban dándole una importancia que por ser tradición de los ancianos tenía que ser respetada. Pero Jesús le contesta y dice, esa tradición lo que hace es quebrantar el mandamiento de Dios. Verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le dice Jesús, bueno, dejemos lavarnos las manos. Pasemos a un mandamiento sumamente importante para Dios, que es honrar a padre y a madre. Ese mandamiento que tiene promesa, ese mandamiento que tiene un resultado prometido por Dios, que es que tendrás larga vida y todo te saldrá bien. Eso es honrar a padre y madre, es un mandamiento sumamente importante para Dios y Jesús le saca ese mandamiento y le dice, la tradición de ustedes dice, y ustedes se lo han inventado, esa tradición, dice, si tú ofrendas mucho a Dios, si tú como hijo ofrendas mucho al Padre, a Dios Padre, y es todo lo que tenías para ofrendar, ya no te queda para honrar a tu mamá ni a tu papá, no te preocupes, ya está solventado, ya no le tienes que dar a tu papá, a tu mamá, porque ya honraste a Dios. ¿Y cómo tergiversan, cómo quieren cambiar el mandamiento de Dios con una tradición creada por ellos? Verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice Jesús, realmente lavarse las manos aquí no es el problema. El problema está en que ustedes como hombres han creado algunas tradiciones y doctrinas de hombres que vienen a contradecir y a quebrantar lo que Dios ha dicho y enseñado. En realidad lo que Dios quiere es que tú seas un hijo que honre a padre y a madre, pero tú has modificado eso a tu favor, diciendo, si yo ya le ofrendé a Dios, padre, mami, ya no tengo más para darles a ustedes, yo ya le ofrendé a Dios y entonces con eso estoy justificada a quebrantar el mandamiento de Dios. Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. En realidad el corazón de ustedes está equivocado. En realidad no debe ser así. Ustedes han quebrantado los mandamientos de Dios. ¿Cuánto de importante para los escribas y fariseos era no quebrantar la ley de Dios, la palabra de Dios? Y Jesús les estaba diciendo aquí en su cara, ustedes lo están haciendo, están quebrantando los mandamientos, están modificando la palabra de Dios. Y ya lo había dicho Isaías, ya lo había profetizado Isaías, dice. Así sucede. Y dice en el verso 10, y llamando así a la multitud les dijo, oigan y entenderán. No es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y vuelve entonces Jesús, después de darles esta lección a ellos, vuelve a la crítica de los fariseos, que era, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos? Y como no se lavan las manos, entonces no son hijos de Dios. Como no hacen esta doctrina, entonces no es hija de Dios, no tiene el Espíritu, ¿no? Y empezamos a descalificar cuestiones de Dios. Y entonces le dicen, no es en realidad si tus manos contaminadas, no es en realidad lo que entra a la boca. Eso se va a la letrina.
Lo que realmente contamina es lo que hay en el corazón del hombre. Volvemos otra vez a la intención de Dios, a evaluar el corazón. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos la importancia que Dios le da más al corazón, al dar una ofrenda de un corazón sincero que a la ofrenda misma? Y esto vemos cómo Jesús aclara. Y dice, estos fariseos están más contaminados. Se lavan las manos, sí, pueden lavarse las manos, desinfectárselas, pero en realidad el corazón es lo que lo tienen contaminado. Aunque se laven las manos, seguirán contaminados, porque el corazón es el que está contaminado. Luego, los discípulos le dicen, ay, la verdad no entendimos mucho esto que estás hablando, Jesús. Y Jesús, Pedro le pregunta en el verso 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos por favor la parábola. Jesús le dijo, ¿también ustedes son unos sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y después va a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, y aquí hace una lista Jesús, sale del corazón, salen los homicidios, sale el adulterio, salen los hurtos, sale la fornicación, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera. Todo eso sale del corazón. Verso 20, estas cosas son las que contaminan, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre realmente. Eso no es el problema. Y el problema no es, y vamos a concluir con esto, el problema no es si contamina o no contamina. El problema está en que el hombre ha creado reglas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Reglas que nos hacen perder el tiempo en lugar de centrarnos realmente en el sentido de la ley de Dios, en el sentido de la palabra, en lo que realmente Dios quiere que seamos. A Él le importa más lo que hay en el corazón que todas las demás reglas que podamos inventarnos como religiosas, ¿verdad? Entonces, quería compartirles esto porque van a aparecer cuestiones en nuestro caminar, que si se hace esto, que si mejor no se hace esto, que si puedo comer, que si no puedo comer, que si me bauticé, que si no me bauticé, empiezan a haber reglas, pero hoy quiero invitarte a que te apegues a la palabra de Dios. Volvemos a que aquí está todo escrito, explicado por Jesús. Y lo que Jesús dice, mira, yo lo que quiero es que estés en comunión con Dios, que respetes a padre y a madre, que los honres, porque al honrar a tus padres honras a Dios, glorificas a Dios. Y esto es lo que debemos de hacer y poner importancia en esto. Cada vez que tú tengas dudas, mejor vea la palabra. Mejor ve y obedece la palabra. ¿Qué pesa más, la doctrina humana o la palabra de Dios? Por supuesto que la palabra de Dios. Vamos a ir a otro pasaje importante en este mismo capítulo 15, en el verso 21, acerca de la mujer cananea, la fe de una mujer cananea. No quiero dejar pasar esto porque hay momentos en que vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero necesitamos entender cómo opera el reino de Dios en nuestras vidas. La mujer cananea. Hay que tener en cuenta algo bien importante para entender este pasaje porque suena muy duro y suena una respuesta de Jesús bien difícil. Es aquí donde Jesús dice, yo no he venido yo he venido por los hijos de Dios, pero no he venido por los perros, los perrillos. Entonces la trata bastante dura, sus palabras son muy fuertes y si no conocemos el contexto a veces no vamos a entender. Pero este pasaje necesitamos entenderlo desde Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 nos muestra una orden que Dios le dio al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 7 dice la palabra en el verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Egebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Los cananeos estaban dentro de esas naciones destruidas del todo. Es decir, el pueblo
judío no podía aceptar a los cananeos. Era lo mismo que con los samaritanos, pero el pueblo cananeo había sido ordenado que se destruyera del todo. Por lo tanto, esta mujer no era muy vista en ese momento, por eso la reacción de los discípulos, por eso el diálogo de Jesús con ella. Y dice la palabra, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Esta frase, este nombre que le da Jesús es importante porque aquí deja claro que reconoce a Jesús como el Mesías. Una cananea que estaba prácticamente como una nación idólatra, que por esa razón Dios había pedido que se eliminaran por completo, era una nación idólatra, reconoce a Jesús como hijo de David significa que estaba reconociendo la profecía, a Jesús como el Mesías, a Jesús el Salvador, el Hijo de Dios, porque era el prometido que vendría del linaje de David, el reino que no perecería jamás. Entonces reconoce al Mesías. Esto no es por gusto, esa frase no está de más, no es solamente un elogio. Ella tenía un discernimiento de la palabra profética y conocía lo que estaba anunciado y conocía más que muchos judíos, más que muchos fariseos, más que muchos saduceos, pudieron reconocer en Jesús al Mesías. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Mira cómo los discípulos aún no perdonaban a esta comunidad de cananeos. Despídela. O sea, venía Jesús de sanar, venía Jesús de alimentar. Ve que le costaba orar por la hija de esta señora, pero ellos todavía traían esa palabra de destruir a todos los cananeos. Entonces le respondió en el verso 24 y dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas, mi propósito aquí es para cumplir la salvación del pueblo de Israel. Deja claro Jesús que ese es su propósito, ese es su plan, eso es lo que busca. Vengo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Aquí no está diciendo nada ofensivo, aquí lo que está diciendo es yo vengo a cumplir un propósito para salvar, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, primero tenía que venir a los suyos para después ir a los que, por no recibirlo, a los demás. Los suyos no le recibieron y entonces los demás, nosotros incluidos allí, los gentiles, entramos entonces en el nuevo pacto. Y entonces, en el verso 25, entonces ella vino y se postró delante de él. Ojo acá con la postración porque es una forma externa de adoración, es una forma externa de la que era idólatra y creía en muchos dioses. Hoy reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo y lo reconoce adorándolo. Esto es importantísimo porque ya empieza ella a manifestar lo que ni siquiera los sacerdotes habían podido discernir espiritualmente. Y les dijo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar del pan, ojo que él es el pan de vida, pan bajado del cielo, el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, estaba separando el linaje del pueblo de Dios con los gentiles, incluidos ahí los cananeos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer con un corazón quebrantado, reconociendo a Dios, como, a Jesús como el Mesías, reconociéndolo en adoración, le dice, yo sé que tu favor, que tu gracia de salvación está destinada para Israel, pero también sé que hay algo que se puede irradiar a los demás, aún los que no somos israelitas de pura cepa, aún los que no somos judíos de pura cepa, pero
podemos recibir como consecuencia de ese pan bajado del cielo, también podemos recibir nosotros. Y ella acá, con un corazón quebrantado, reconoce en Dios este poder de que todos podemos acceder a la gracia de Dios. Esto mueve el corazón de Jesús tremendamente. Y ella le dijo esto, después de que ella le dijo esto, respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Qué licencia más grande la que le dio a esta mujer. Yo realmente me erizo solo de escuchar cómo Jesús, después de haber marcado un alto con esta mujer con la fe, volvemos otra vez a la fe, con la fe que no le demostró el pueblo judío, pero ella, un cananea, se lo muestra a Jesús y le dice: Señor, yo creo en que puedo también acceder, aunque sea un poquito de tu poder. Y con un poco mi hija será salva y con un poco mi hija será libre. Y esta fe, que como diría Jesús, no es grande. Esta fe que de una migaja que ella quería recibir, mostró una fe grande. Y esto provocó un hacer de Dios. Hay momentos en la vida en que vamos a provocar. Quizás no está en los planes específicos, en los tiempos, pero podemos provocarlo porque la fe a Dios lo hace mover, no lo hace mover la lástima, lo hace mover la fe de una mujer, la fe de una persona. Eso lo mueve a provocar que Él termina diciendo que se haga como tú quieras. Así de sencillo, como tú lo quieras, así se va a hacer, porque esa fe me ha demostrado que tú puedes accionar el poder de Dios. El reino de los cielos se accionó con una mujer que cree, con una mujer que recibe la salvación. Así que no importa el pasado, no importa si te han dicho tú no mereces, tú estás descalificada en esto. Yo hoy te digo, dice el Señor, esa fe grande que tienes ha movido el corazón de Dios, ha movido el hacer del reino de Dios en tu vida y verás a Dios operando en tu vida porque esa fe grande es la que hace mover las cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Así que esta mujer me enseña muchísimo, mujer cananea, tremenda mujer. Como vemos en Mateo, cómo a los que estaba destinado Jesús a bendecir al pueblo de Israel, terminan negando a Jesús. Pero los que no, como la samaritana, como esta mujer cananea, como los gentiles, empiezan a creer en Jesús, empiezan a moverse en fe hacia Él. Ellos reciben el reino de los cielos y esto cambia totalmente. Ya tenemos el tiempo justo, pero no quisiera irme sin este momento de la transfiguración y por favor les pido que podamos accesar a este momento de la transfiguración porque es sumamente importante. Dice la palabra en el capítulo 17 que 6 días después de que Jesús anunciara su muerte, tomó a 3 de sus 12 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Esto, la primera parte solo me dice que hay accesos altos que no es para todos. Usted está hoy acá conectada conmigo porque no es para todos, no es la multitud la que va a entender esta palabra, solamente pocos, aquellos pocos que Dios le ha placido revelarnos su palabra, revelarnos su verdad. Dice, ese acceso a lo alto solo eligió a 3, tenía 12, pero de los 12 solo eligió a 3. Parece un poco injusto, pero en realidad no lo es. Y algunos dicen, Dios no hace acepción de personas. Y por supuesto que es cierto, Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Pero hay montes altos que no accede cualquiera, no son favoritos, pero sí son cercanos. Hace una distinción, no por favoritismo de Dios, sino por cercanía de Dios. Dios elige a estos 3 para que lo acompañen a un nivel superior, a experimentar algo sumamente importante como la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan fueron los 3 elegidos por Dios para poder acompañarlo a este momento. Así que
Cuando usted esté en ese momento de conexión con el Señor, sepa que usted es esa mujer cercana a Dios, que Dios quiere llevarla a nuevos niveles y que no es para todos, no todos lo van a entender, pero esto no es por exclusión, esto es por cercanía a Dios. Punto número 3. Y es que dice la palabra que se transfiguró, que resplandeció su rostro y que sus vestiduras se pusieron blancas. Se puso blanca como un blanco que nunca habían visto ellos, su rostro resplandeciente. Esto me lleva a Éxodo capítulo 34, verso 29 al 35. Por favor, haga esa conexión. Otra vez Mateo conectando a Jesús con Moisés. Y hace esa conexión en el capítulo 34 de Éxodo. Y entonces allí dice que Moisés, después de bajar del monte, ¿qué? Del monte Sinaí, otra vez las alturas, otra vez un monte, otra vez la presencia de Dios. Cuando desciende Moisés con las tablas de la ley, dice que él resplandecía en su rostro como que fuera un sol. Y entonces tuvo que cubrirse. Dice que Aarón se asustó, todos los demás sacerdotes se asustaron. Tuvo que cubrir su rostro con un velo para poder hablarles y hablarles al pueblo. Cuando volvía a la presencia de Dios, se quitaba otra vez el velo. Eso es decir, la gloria de Dios se impregna, se hace contacto contigo. Terminas teniendo un nuevo rostro, un nuevo brillo, una nueva sonrisa, una nueva mirada, una nueva gracia de Dios. Y dice la palabra que entonces Jesús aquí le sucedió lo mismo. Se transfiguró y sus vestidos se pusieron blancos y brillaba. Y entonces dice la palabra que en ese momento, en el verso específicamente, en el verso 3 aparecieron dos personas muy importantes en la palabra, Moisés y Elías. Ojo aquí que por Moisés representa la ley, representa a ese momento de los mandamientos de Dios, la ley, la Torá, ese momento importante. Y número 2, Elías representa a los profetas. Teníamos allí una escena sumamente importante, la ley, los profetas y Jesús. Y dice la palabra que Jesús, por supuesto, representa al Hijo de Dios. Y entonces viene Pedro y le dice a Jesús, verso 14, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Esto está glorioso. No nos movamos de aquí. No queremos salir de esta presencia hermosa. No queremos salir de aquí. Hagamos 3 enramadas, es decir, 3 chozas, una para ti, una para Elías, una para Moisés. A cada uno le vamos a hacer su enramada y aquí nos quedamos todos compartiendo este momento glorioso. Y entonces, verso 5, mientras él aún hablaba, una nube, Shekinah, el poder de Dios, ese poder de Dios, esa presencia de Dios, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, óiganle, no hagan 3 enramadas. Yo sé que Moisés es importante, Elías es importante, pero aquí el verdaderamente importante es mi Hijo amado, en quien me complazco. La ley, sí, Señor, la ley fue, la ley sigue siendo importante. La ley dice no dejará de cumplirse ni una coma, ni un punto de la ley, ni una tilde. La ley es importante, pero los profetas, sí, Señor, los profetas son importantes, la profecía es importante, están cosas por cumplirse proféticamente, pero ¿a quién vamos a escucharle? A Jesús, a Él, escúchenlo. No hagan 3, no es necesario. Solo a Jesús adoren, solo a Jesús sigan, solo a Él escúchenlo, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él tiene el poder, Él es el Hijo de Dios, es el Dios vivo, el Verbo hecho carne. A Él escúchenle. Cualquier dicotomía, cualquier cosa que se nos venga de duda en cuanto a la ley, en cuanto a los profetas, dice Dios, dice el Padre, a mi hijo, a él escúchenlo. Esto a mí me impacta muchísimo porque me da una tranquilidad, me da una salida, me da un camino a poder seguir con seguridad en el camino correcto. Un quinto punto que quiero compartirles es el discernimiento espiritual. ¿Quién le reveló a Pedro? ¿Quién le reveló a Santiago, a Jacobo y a Juan que él era Moisés y que él era Elías? ¿Acaso existía
una fotografía? ¿Acaso existía algo que ellos no lo conocían? Fueron miles de años atrás. No había una fotografía, eso se llama discernimiento espiritual. Lo reconocieron, no necesitaron fotografía, no necesitaron que alguien les dijera. Jesús no les dijo, les presento a. No, no, no. Ellos lo reconocieron y vieron, este es Moisés, este es Elías. ¿Cómo fue eso? Solamente el discernimiento espiritual. Esto es parte del mover del Espíritu Santo. Un punto sexto, y es la eternidad y la vida eterna, que este pasaje en lo personal a mí me da una convicción de qué es la vida eterna, qué es la eternidad en Dios, porque si estuviera Moisés durmiendo, si estuviera Elías durmiendo, ¿qué hacían allí? Para los que consideran que una vez el espíritu sale de nuestro cuerpo y va a dormir a algún lugar, este pasaje no me responde o me niega esa versión, porque Moisés y Elías estaban allí prácticamente en vida eterna, presentándose, no dormidos. Ellos están accionando, ellos están, digamos, activos, no están dormidos. Porque Dios, dice la palabra, Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Entonces hay una vida eterna. Hay uno, como decía Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Es inmediato. Estamos ausentes del cuerpo y el Espíritu vuelve a quien lo dio, que es Dios Padre. Y entonces hay que tener este pasaje como una convicción de vida, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Por eso es que Moisés pudo reunirse con Jesús. Por eso es que Elías allí pudo reunirse con Jesús, conversar con Jesús. Y los discípulos lo vieron. Esto es importante para poder tener esa convicción. Y en cuanto a la vida eterna, número 7, la presencia de Dios en las alturas y el monte de la adoración. Otra vez, y Jesús los llevó a un lugar alto. Siempre las alturas en nuestra oración, buscar esos momentos de conexión con el Señor, buscar ese momento de adoración con el Señor, buscar su presencia es importantísimo para nosotros. Dice, es necesario que nosotros mantengamos esa comunión con el Señor y Jesús es ese camino. Jesús es el camino que nos va a llevar al Padre. Así que por cuestión de tiempo ya no continuamos. Gracias por quedarse con nosotros estos minutos más. Nunca nos pasamos, excepto hoy. Mateo es un precioso evangelio que todavía tiene mucho que enseñarnos, todavía tiene mucho que darnos y las invito a seguir escudriñando en la palabra, a seguir tomando en cuenta cada detalle, cada nombre, cada lugar. No está por gusto, todo tiene una razón de ser y Dios está dispuesto a revelarnos su palabra y acercarnos. Jesús vino a acercarnos con Dios. Eso es lo que Él quiere, que nosotros nos acerquemos con Dios, no alejarnos, sino acercarnos con Él. Así que no quiero terminar sin antes orar. Por favor, quiero que todos, ahorita damos por terminada la clase específicamente.